El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño transmitiendo desde el estado de la Florida en una hermosa ciudad llamada Kissimmee. Ahí estamos, bendiciendo, transmitiendo para un mundo, por ende internacionalmente hablando. Me han escrito de diferentes partes, agradeciendo el trabajo que estamos haciendo. Siempre les he dicho, denle gracias a Dios, primeramente. Sean agradecidos a Dios que desde el vientre de mi madre me escogió para este tan honroso ministerio que es el de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, del texto sagrado. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero dar muchísimas gracias a los que han atendido el llamado de aportar financieramente para este ministerio. La verdad es que todavía hay gentes que son agradecidas con Dios y que atienden el llamado que está plasmado en las Escrituras, un llamado que el apóstol Pablo hizo a la iglesia, donde le escribe que deben ser copartícipes de toda buena obra aquel que los instruye en la palabra. Y lo han atendido, le han llamado y han aportado una ofrenda para este ministerio, el cual tanto la necesitamos. Porque, como dice el apóstol Pablo, puedo fácilmente con mis manos trabajar. Aún a la edad que tengo, puedo hacerlo. Soy un profesional y puedo lanzarme al mercado a trabajar, pero tendría que abandonar lo que Dios me llamó a hacer. Y esa no es la idea. La idea es enseñar, seguir en esto y que Dios levante instrumentos para que traigan las finanzas a este ministerio, como hizo con aquel pez, donde Pedro tiró la red, tiró el anzuelo, pescó un pez, sacó un pescado que tenía en su boca una moneda. Estamos creyendo de que Dios va a levantar los cuervos, va a levantar aquellas viudas de Sarepta de Sidón que Dios se levantó para sostener a su siervo. También agradezco a los que han orado muchísimo por mí. Sigan orando, no dejen de orar, porque es importante. La oración le da acceso a la soberanía de Dios. Cubre. La oración del justo puede mucho, dice el texto sagrado. Yo creo en eso. Yo creo en la intercesión. Es un tipo de oración, es un llamado que Dios hace. Agradezco a todos los que me escuchan, que están en esa área de la intercesión. Intercedan mucho por mí, levanten intercesores. Oren mucho por mí, por mi familia, por mis hijos. Y agradezco a todos los que han participado compartiendo estos mensajes, que no se han quedado con ellos. En esta oportunidad estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la santidad genuina. Este es nuestro estudio número 20. Y estamos hablando razones por las cuales yo debo vivir y caminar en santidad. ¿Por qué tocamos y hacemos pie a estos tópicos? Porque en nuestras congregaciones hay mucha gente viviendo una santidad que no es genuina. Es una santidad frustrada, producto de la intimidación, la manipulación, el control, el interés. Y para ustedes contar, enseñaba al principio de estos motivos o razones que a Dios no se vive en santidad ni se le adora ni se le sirve, no se hace nada por reprensión, porque sería estar bajo un espíritu de intimidación, manipulación y control, asustado, intimidado. No se hace nada por retribución, porque entonces sería un espíritu de prostitución. Estamos haciendo las cosas con el interés de recibir de Dios algo, y eso es prostitución.
Porque a la prostituta no le importa quién tú seas, sino cuánto le vas a dar. Así muchos creyentes en la iglesia no les importa quién sea Dios, sino cuánto van a recibir de Dios. Llegan al púlpito o al escenario, o a la iglesia, mirando las manos de Dios, a ver cuánto Dios trae, pero no miran su rostro. A Dios se le sirve por reconocimiento. Eso nosotros lo explicamos, por reconocimiento. Hablamos que la primera razón es el amor. Ahí está la base de todo. Después hablamos de la honra. Después hablamos del agradecimiento. Nos toca hablar ahora hablamos por propósito, cómo nosotros debemos vivir una vida de santidad para que Dios cumpla en nosotros su propósito eterno. Porque de ello depende, tendremos que dar cuenta al Señor en el tribunal. De esto depende la retribución, en el sentido sano lo digo, que vamos a recibir cuando estemos en el cielo, en el tribunal de Cristo. Otra de las causas o motivos o razones por las cuales debemos vivir en santidad es por sentido de conveniencia. Oído con esto, sentido de conveniencia. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, siempre. Su sentido de conveniencia lo van a llevar a tomar las decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por ende lo que no le conviene, y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y eso lo llevó a ser un triunfador en la vida, un hombre de éxitos, un hombre de honra ante la presencia de Dios, agradecido, un hombre que amó a Dios en todos los sentidos. Y eso lo llevó a tener un sentido de conveniencia. El apóstol dejó escrito, bien está, eso está en la primera carta a Corintios, el capítulo 6, versos 12 al 13, Pablo dijo, cito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. No me dejaré dominar de ninguna de ellas en el sentido negativo, porque hay cosas que me convienen y que están en el propósito de Dios, en las demandas de Dios, y ahí me conviene entrar por allí, pues voy a dejarme guiar de ellas por el Espíritu, eso estamos claros. También en primera carta a Corintios, el capítulo 10, verso 23, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Dice el apóstol, está en Romanos 1, el verso 28 al 32, dice así, cito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oído, cosas que no convienen en relación al reino, a los principios del reino, a lo que está plasmado en el texto sagrado, que tiene relación o que está adjudicado a la perfecta voluntad de Dios. Pablo te va a nombrar ahora en este pasaje las cosas que no convienen. Vamos a ver cuáles son. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, aquí está, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, también cosas que no me convienen es no hacer esto, pero estar complacido con los que hacen estas cosas, ser un actor intelectual. Eso está mal. Todas estas cosas que presenta el apóstol Pablo acá, que ya las nombramos, son cosas que no debe hacer una persona que es escogida para el propósito de Dios.
Una persona que tenga mentalidad de reino debe entender que estas son cosas que no convienen porque no se ajustan al carácter de Dios. Todas estas cosas nos destruyen, nos acaban, nos eliminan de la carrera. Si estamos ejerciendo un llamado de Dios, nos va a eliminar del llamado que Dios nos ha hecho. El ejemplo claro lo tenemos en David, el rey. Tuvo sentido de conveniencia. Qué hombre como para aprender de las experiencias. David sabía, por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, esa gran experiencia que tuvo, trago amargo, que todas las cosas, que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no le eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas, ministrando al alma con un espíritu de conveniencia, convencido de la verdad. Dice el texto, el Salmo 103, 1:5 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este es un salmo escrito por David, párrafo de un salmo escrito por David, donde se muestra el sentido de conveniencia de una decisión que David le ministra al alma, con todo y que tenía un espíritu muerto, porque no había nacido de nuevo, no tenía justicia, no tenía vida, le ministra al alma con sentido de conveniencia, con la gran experiencia que tuvo con Betsabé, que no le trajo nada bueno. Entiende que nada de lo que las tinieblas y el diablo, los demonios, el mundo y las circunstancias le ofrecen, que están en contra de los principios del reino, en contra del pensamiento de Dios y que ofende a Dios porque quebranta los principios de santidad, él sabe que nada de eso le conviene. Tengo grandes experiencias de eso, dice David, no me conviene. Entonces, reitero, David con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, porque no tenía justicia, no tenía vida, Cristo no había ido a la cruz del Calvario todavía, le ministra un alma que estaba latente. Nosotros con un espíritu lleno de la vida de Dios, nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionada y santificada por Dios. Fíjese esto, lo vuelvo a repetir para que usted vea que David logró cosas que en una dispensación de un hombre caído, que no está en la dispensación de la gracia de los que ya estamos salvos dentro de la iglesia, y me cuento yo con ellos, logró tener en Cratén dominio propio sobre las ofertas de la vida, sobre las tentaciones, sobre las ofertas que Satanás le presenta a la tentación, sobre los ataques. Logró tener dominio propio para poder decirle no a lo que él sabía que no le conviene. Con un espíritu muerto, y nosotros tenemos un espíritu vivo y nos dejamos muchas veces dominar del alma. Vuelvo a repetir, David con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, le ministró un alma que estaba latente. Nosotros con un espíritu lleno de la vida de Dios nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionada y santificada por Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Pablo habla y trata del suicidio del alma cuando dijo, Pablo nos insta a suicidar el alma. Dice que somos nosotros los que tenemos que producir el suicidio del alma. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo también dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacer morir lo terrenal en vosotros? Somos nosotros los que tenemos que dar ese paso. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Te lo voy a leer tal como el apóstol Pablo lo escribió. Eso está en Colosenses, el capítulo 3, versos 5 al 7. Oye lo que dice Pablo, haced morir. O sea, es un imperativo, no impositivo, un imperativo continuativo. Haced morir. ¿Quién tiene que hacer morir? Nosotros los creyentes.
O sea, el suicidio del alma lo tengo que producir yo. Y esto lo vamos a hacer por sentido de conveniencia. Porque hay cosas que el mundo, la vida, las circunstancias, las tinieblas, dígase el diablo, los demonios, nos presentan como oferta en la tentación que si la cedemos nos van a destruir por completo. Se van a llevar por delante nuestra familia, nuestro ministerio, aún nuestra vida, nuestra finanza, todo. Va a acabar con todo porque Satanás es un ser que su naturaleza es matar, hurtar y destruir, es acabar, es arrasar. Satanás nos odia. Por eso en una ocasión el Señor me dijo a mí por el Espíritu, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Cuando Satanás, me dijo Jesús, me ofreció los reinos, yo dije para mí, ¿cómo será lo que mi Padre tiene cuando este animal me ofrece los reinos? No cedí y ahora estoy sentado a la diestra de mi Padre. Entonces, todas las ofertas que Satanás te presenta solo están midiendo el nivel de gloria a lo que mi Padre, a lo que nuestro Padre nos quiere llevar. El otro punto que tienes que entender es que todos los ataques, los tropiezos y la desaveniencia que pueden venir de parte de Satanás solo están midiendo el nivel de unción. El nivel de unción y cuánto estás afectando las tinieblas. El nivel de unción en la que te estás moviendo y cómo estás afectando las tinieblas. Así de sencillo. Entonces Pablo dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué voy a hacer morir? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ella. Me llama la atención algo acá. En el texto dice, vuelvo a leerlo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué voy a hacer morir? Fornicación. 1. 2. Impureza. 3. Pasiones desordenadas. 4. Malos deseos. 5. Avaricia. ¿Qué es idolatría? ¿Por qué dice que es idolatría? Lo que quiere decir el texto acá, que se puede convertir en un ídolo cuando ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Si eso está en ti, porque en eso piensas, ocupa el primer lugar en tu vida, te acuestas pensando en eso, te paras pensando en eso, en la fornicación, cualquier tipo de fornicación, entendiendo que fornicación no es sexo fuera del matrimonio, que fornicación es toda relación sexual ilícita delante de Dios, aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Entonces, te paras y te acuestas pensando en la fornicación y vives pensando en la fornicación, en las impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, en adulterio, en fornicación, inmundicia, en lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, resentimiento como raíces de amargura, como odio, falta de perdón, celo, el pecado de la lengua, la mentira, el litigio, la censura, la difamación, el engaño, la mentira, todas esas cosas que están en ti, están ocupando el lugar que le pertenece a Dios y todo se convierte en idolatría. Por eso Pablo dijo, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, y todo lo que esté ajeno al principio del reino, que ocupe el lugar de Dios, eso se convierte en un ídolo en ti. Entonces dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí cuando dice los hijos de desobediencia, no está hablando de los evangélicos que se descarriaron. No está hablando de eso, no está hablando de los que ya son hijos de Dios y están haciendo lo malo. Los hijos de desobediencia son los que no son hijos de Dios. Entonces, el cual vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ella. Esto hay que erradicarlo de nosotros y expresar lo que el apóstol Pablo dijo con tanta seguridad. Con Cristo estoy. Algunas versiones dicen, estuve juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso se llama sentido de traslado. De sentido de conveniencia, debo decir, porque más adelante vamos a hablar de sentido de traslado. Yo no voy a dejarme guiar por todo lo que el mundo me ofrece. Tengo sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Fíjese,
Este pedacito, ejercítate en la piedad, eso tiene mucho que decir. Lo que pasa es que lamentándonos mucho, nosotros los creyentes, y me incluyo yo porque usted no se sienta mal, leemos mucha Biblia, pero no estudiamos. Muchas veces le damos una interpretación muy propia a las escrituras, al texto sagrado, se llama eisegesis, y otros dicen lo que la Biblia dice, eso es hiperliteralismo, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir, que eso viene como producto de que se me sea iluminada las verdades del reino que están reveladas, que fueron dadas por inspiración del Espíritu, y que se me sean iluminadas y yo pueda entender el pensamiento de Dios o el pensamiento del que escribo, del que está escrito allí, y pueda enseñar y transmitir lo que la Biblia quiere decir. Dice Pablo a Timoteo, eso está en primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versos 6 al 7. Dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Necesitamos gentes nutridas de la palabra y de la fe y de la buena doctrina. Dice que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Óigase este término, ejercítate, que es el que yo quiero que tomemos en cuenta, para la piedad. El término ejercítate, eso es un verbo que el apóstol Pablo utilizó, derivado del término en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Y de ello tú puedas tomar decisiones sabias que vayan en beneficio al reino y en beneficio a ti, porque tú eres parte del reino. Es decir, este término gimnasio, que es ejercítate, según la etimología y los valores de ese término, lo que Pablo quiso decir a Timoteo fue: engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida pueda ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino de Dios, y pueda llevar a cabo en ti su propósito eterno. O sea que el simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador, preste mucha atención a esto, porque hay que tener un sentido de obstinación y de terquedad para no entender estas cosas, chicos. Presta atención. El simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mi vida, y con él las demás cosas, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio, y no optar por estas cosas y decidir por aquellas que le agradan a Dios y me mantienen en su propósito, siendo de beneficios para mi vida. Señores, he sido testigo, y esto lo digo con mucho dolor, pero como usted no tiene idea cuánto me taladra el alma esto que voy a decir, porque soy maestro, porque sé el camino que llevo, porque también soy hombre, porque también soy humano, porque también soy de carne y de hueso, y en mis venas corre sangre, porque también la adrenalina se me agita y se me hierve cuando tengo al frente una oferta en una tentación, y más cuando tiene que ver con el área de la tentación o de la fama o del dinero. También la adrenalina se me agita. Pero yo pienso mucho el propósito de Dios que Dios ha puesto en mi vida, que vale tanto, que valió cruz, clavos, heridas, coronas, torturas, flagelaciones, heridas, que costó un vía cruz, es un abandono de un Jesús en la cruz del Calvario, que costó la ascensión al infierno, que esto no fue fácil, chicos. Y me pongo a pensar en eso y digo, no, yo no puedo atentar en contra del propósito de Dios. Y activo el dominio propio por el espíritu de conveniencia, por el sentido de conveniencia, debo decir. Y digo, no
No lo voy a hacer. Porque oportunidades para pecar tengo como usted. Todas. Pero aplica el sentido de conveniencia. Si te interesa Dios, aplícalo. Si te interesa el reino, aplícalo. Si te interesa tu familia, aplícalo. Si te interesan tus hijos, aplícalo. Si te interesa el hogar, aplícalo. Si te interesa tus finanzas, aplícalo. Si te interesa tu vida, tu propia vida, tú puedes perder la vida en ceder a la tentación. Puedes perderla. Ten sentido de conveniencia. He sido testigo de hombres, de Dios, que no tuvieron un sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio sobre la vanagloria de la vida, igual decir la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero y la fornicación, la depravación sexual, y por la codicia por el dinero, que es la filalguria, el amor al dinero, se desenfrenaron. Se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo el derecho de ejercer el ministerio. Perdieron su hogar, perdieron la salud, muchos perdieron la vida, entre otras cosas. Hay que tener un sentido de obstinación, terquedad e intransigencia y de testarudez, y ser porfiado o estar cegado ante la verdad para no entender y elegir entre lo que me conviene y no me conviene. Cuando alguien recibe de Dios dinero, fama, prestigio y se mantiene en los principios del reino, siempre será probado por Dios para seguir recibiendo de Él. Pero cuando alguien cambia su manera de ser por causa de tener estos bienes, tal persona no es confiable para Dios en los asuntos del reino. Señores, vamos a mantener un sentido de conveniencia que te llevará y me llevará y nos llevará a tomar decisiones sabias en la vida y seremos un triunfador en ella. Sentido de conveniencia. Pero Pablo también presenta lo que es el sentido de traslado, que tiene mucha relación con el sentido de conveniencia. Si nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿qué hacemos en las tinieblas? Es la pregunta. Si nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿qué hacemos en las tinieblas? ¿Somos embajadores de Cristo en el reino eterno o somos espías del diablo dentro de la iglesia? ¿Qué somos? ¿Embajadores de Cristo en el reino eterno o somos espías del diablo dentro de la iglesia? Señores, las escrituras dicen que fuimos trasladados. Si la gente entendiese esto, ¿cuánta gente ha muerto sin ser trasladado? Y que quedaron separados de Dios definitivamente por la eternidad porque no aceptaron el plan de salvación. Pero tú fuiste alcanzado por misericordia, lo entendiste. Aceptaste el plan de salvación. El Espíritu Santo impartió justicia, impartió vida, te hizo hijo de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Y qué haces en las tinieblas? Entonces, en vez de estar trabajando en pro al reino, anunciando las buenas nuevas de salvación, dando de gracia porque de gracia recibiste, lo que estás es caminando un terreno de desgracia y de maldición, hundiendo a la gente en el pecado, dando mal testimonio a la gente. Yo eso no lo entiendo. Las escrituras dicen que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para trabajar en pro de la luz, afectando las tinieblas, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice el apóstol. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo pertenezco al reino eterno. Por eso
Jesús le dice a sus discípulos, no piensen como los gentiles que piensan en la vanidad de su mente, que comeremos, que viviremos, que vestiremos. No, 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 ustedes son ciudadanos del reino, piensen como un ciudadano del reino. Y si ustedes van a pensar como un ciudadano del reino, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles demás las que viene hablando en el texto? Que comer, que beber y que vestir. Porque las aves no hilan ni siembran, mira, mi Padre las mantiene. Los ríos del campo, mira como Dios mi Padre las viste. En la mañana, en la tarde se echan en el horno, pero mi Padre las viste, ni Salomón se vistió así. Y le dice a sus discípulos, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles, ¿quiénes los gentiles? Está hablando con Galileos. Porque el único de los discípulos de Jesús que no era Galileo era Judas. Judas, que era de Iscariot, pero no era Galileo. Los 11 restantes eran todos galileos. Entonces Jesús está hablando con judíos y le dice, ustedes no son gentiles y están pensando como los gentiles. Ustedes no han entendido el canon del Antiguo Testamento. Ustedes no han entendido lo que mi Padre hizo, el testimonio que está escrito en Éxodo, en Deuteronomio, en Números, en la historia que está escrito en el canon. Ustedes no han entendido eso. Ustedes están pensando como gentiles. No piensen como ciudadanos del reino, porque ustedes fueron trasladados de la potestad de las tinieblas y fueron puestos en el reino de mi Padre eterno. Usted tiene que pensar como los hijos del rey. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Piensen primero en el reino. Primera de Pedro 2:9, el apóstol dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¡Wow! Linaje escogido. Yo soy linaje. Yo soy parte de ese linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Con el propósito que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué usted hace en las tinieblas cuando usted fue trasladado de ellas para la luz? Usted está caminando en terreno satánico. Usted está caminando en un terreno de desgracia. Usted tiene que tener cuidado con lo que está haciendo. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Pero 1 Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces yo tengo que primero sentarme y sacar esa maldición de bipolaridad que está en mí, sacarla y dejar de pensar en las tinieblas, pensar en la luz, decidir por el reino al cual yo represento. Caviláis en dos pensamientos, decía el que escribe. Escoged si es Baal o es Jehová, uno de los dos, pero no se queden allí. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo tengo sentido de conveniencia. Yo no voy para allá, yo me quedo aquí. Yo me saqué Egipto de mi corazón y yo no pienso en Egipto. Yo tengo mi mirada puesta en Canaán, en el Eterno, en el Elohim, en el Yo Soy, en el Rafat, en el Elión, en el Adonai, en el Adón, en el Shakenunga. Y tengo yo los ojos puestos, dice Josué. Escogí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. O sea que tenemos que tomar una decisión determinante, un desafío y un reto de no quitar la mirada de la meta que es Jesús. Colocar la mirada en Él. Nunca mirar para los lados. Colocarnos unas gringolas espirituales en nuestras miradas para que solamente nuestros ojos estén mirando al frente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Más nadie. Allí, allá.
Porque es nuestra mirada. ¿Qué usted hace? Usted se va a convertir en una estatua de sal, como hizo la mujer, la esposa de Lot. Miró atrás y perdió. Ninguno de los que pongan la mano en el arado y miran atrás es apto para el reino. Usted tiene que mirar para adelante, ni para atrás ni para los lados, para adelante. Si en el reino usted se detiene, pierde. Si se regresa, usted fracasa. Usted va para adelante. No se detenga ni se regrese, usted va para adelante. Señores, el sentido de traslado es esa persuasión que tengo en el espíritu que me lleva a activar el dominio propio y no me permite a mí mismo volver al lugar de donde fui sacado. Yo no voy a apacentar cerdos. Aunque el hijo pródigo no tiene nada que ver con el creyente descarriado, pero se aplica. El hijo pródigo es el hombre caído en Adán que Cristo viene a buscar. Esa palabra no tiene que ver con el creyente descarriado. Porque cuando Jesús dijo la palabra no existían los evangélicos todavía, no había la iglesia. Pero se aplica también al creyente. No voy atrás, no voy a las algarrobas, yo no voy a los puercos, yo no voy al lodo, yo no voy para allá no voy. El perro vuelve a su vómito. Yo no soy perro, yo no soy un gentil. Yo soy un hijo de Dios. Usted lava el puerco y vuelve al lodo. No soy ese. Yo no voy a volver para allá. Señores, en conclusión al tópico, si estos factores que acabamos de presentar, el amor, la gracia, la honra, propósito, sentido de conveniencia, el sentido de traslado, nos conduce a una vida de lealtad, de santidad, nos lleva a consagrarnos para Dios, a apartarnos para Dios, entonces podemos decir que tu estado de santidad es genuino ante un Dios y ante los que nos rodean. No fingimos ni vivimos de apariencia, porque a mí lo que me conduce a vivir en santidad es el amor que siento por Dios, porque yo lo quiero honrar, porque estoy agradecido, porque tengo un propósito, porque tengo el sentido de conveniencia y tengo un sentido de traslado. Y yo no voy a atentar en contra de nada de lo que Dios me ha dado y de lo que viene por delante. Yo me voy a mantener. El problema es que cuando tú siembras para la carne cosechas de una vez, pero para cosechar lo que siembras en el espíritu tienes que ser paciente, tienes que tener paciencia, porque lo que tú cosechas para el espíritu no se va a dar de una vez. Hoy puede ser que estés cosechando lo que hace 4 años sembraste para el espíritu y hoy lo estás cosechando. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te va a bendecir grandemente, posesionalmente, no posicionalmente. Porque si vamos a mi posición, ya yo fui bendecido con toda bendición espiritual. Ahora falta que mi carácter esté formado en los principios del reino, yo he entendido todas estas cosas y camine en la perfección delante de Dios y forme un carácter donde Dios sabe que estoy apto para recibir las bendiciones posesionalmente hablando que ya Él me dio. Porque si yo soy un niño, un baby, un subdesarrollado, una persona que no tengo capacidad para recibir bendiciones, no lo voy a recibir porque Dios sabe que me voy a perder. Así es que vamos a tener sentido de conveniencia y sentido de traslado. Vamos a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Vamos a honrarlo. Vamos a ser vasos de honra. Vamos a ser agradecidos de Él. Motivos hay para ser agradecidos. Vamos a cuidar el propósito, dejar que Él cumpla su propósito en nosotros. Vamos a tener sentido de conveniencia, entender lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que el diablo me ofrece, lo que me ofrece las circunstancias y decidir si me conviene o no, tomar decisiones sobre eso y tener sentido de traslado. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.